Buenas noches, mis hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Fíjense que cada día es una nueva oportunidad que Dios nos brinda para seguir aprendiendo y creciendo en aquel que desea transformar nuestras vidas. Es el deseo de Dios día con día que nosotros lleguemos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Espero que cada día sea su deseo ser revestidos de ese cuerpo glorioso que nos ha prometido el buen Salvador en nuestras vidas y que se va a llevar a cabo en un abrir y cerrar de ojos. La gracia de Dios, hermanos, se ha derramado en cada corazón que reconoce y acepta en total arrepentimiento a Cristo como su suficiente Salvador. Esta noche meditaremos en dos pasajes que el apóstol Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículos 1 y 2. Y nuestro devocional se titula Valora su gracia y empieza a vivir diferente. Valorar la gracia de Dios es importante, hermanos, al igual que la misericordia. Fíjense que la gracia de Dios nos hace vivir agradecidos con Dios. Es un don que no merecíamos, pero Dios decidió dárnoslos gratuitamente. Por eso es necesario valorar cada día los que hemos recibido del buen Salvador. Y ese don inmerecido, pues día con día empezarlo a vivir bajo ese concepto de lo que es la gracia. Veamos por favor los pasajes. Dice el apóstol Pablo, así pues nosotros como colaboradores suyos, fíjense, somos colaboradores de Dios, qué importante que nos tome de esta parte, ¿no? Y somos personas que colaboramos con Él. Dice, os exhortamos, nos animamos, decía Pablo, también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo era posible aquí que los corintios hubieran recibido en vano la gracia? Bueno, una forma segura de hacerlo era no creer en el mensaje que Pablo había expresado. Ahí en el capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, saben, por nosotros lo hizo pecado, llevó nuestros pecados para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Prácticamente que Dios nos presentara justos a través de Jesucristo. Entonces, Él no conoció pecado, pero por nosotros lo llevó, hermanos, para presentarnos justos delante del Padre. ¿Y cómo era posible que eso no lo entendieran los corintios? Ahora, los falsos apóstoles, fíjese, de Corintio, predicaban un mensaje diferente al de Pablo. En el capítulo 11, versículo 4, Pablo refiere esto, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y es lo que Pablo le sorprendía. Dice, oye, ¿cómo es posible que toleren esas cosas cuando se presentó el mensaje verdadero de lo que es Cristo? Si eran judaizantes, probablemente negaban el mensaje paulino de que la justicia de Dios se recibe solamente por fe. Creer en un evangelio truncado significa creer en vano. Y Pablo tenía razones para pensar que algunos hermanos de Corintio habían hecho exactamente eso, creer en vano. Y vano es traducido de la palabra griega kenon, vacío, sin contenido, sin resultado, inútil por completo. Veamos el versículo 2, dice aquí Pablo, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Y aquí ahora el tiempo aceptable, aquí ahora el día de salvación, lo que habían conocido. Aquí la cita que Pablo hace es del libro de Isaías, hermanos, 49:8. Y es una refutación a los judaizantes que querían imponer la ley mosaica como medio para obtener justicia. La justificación no la podían obtener. Presentarse justos delante de Dios bajo sus propias obras no era posible. Y en esta cita, fíjese, de Isaías 49:8 nos dice lo siguiente, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. En Isaías, Dios anunció que la salvación se ofrecería universalmente solo, mire, no solo al terco Israel, sino a todos los gentiles también. Isaías 46, 49, 6, mira qué bonito pasaje lo que nos dice. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones de las naciones,
para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así le dio Dios esa encomienda al pueblo de Israel, pero no lo hizo. Y ahora Pablo le refiere esta parte de Isaías, donde era el día aceptable para la salvación, pero no lo entendían, querían seguir los ritos de los judaizantes, que pensaban, bueno, está bien creer, pero tienes que guardar la ley. ¿Saben qué? No. A los Gálatas Pablo le dice, ¿saben qué? Empezaron con el espíritu, van a terminar con la carne. ¿Cómo es posible? Ustedes estaban corriendo bien en su vida. ¿Qué les pasó? ¿Quién los estorbó? Y aquí la cita enfatizó el hecho de que la salvación es por iniciativa de Dios. En tiempo aceptable te he oído y te he socorrido. Jesús, hermanos, inauguró este mensaje de la gracia de Dios en su ministerio. Ahí en Lucas 4, 18 al 21. Y Pablo lo comunicó. El día de salvación es la era actual de la gracia, hermanos. La gracia. Y Pablo instó a los corintios a no despreciar, precisamente no despreciarla para volverse al legalismo judaico. Hacer eso sería recibir en vano la gracia de Dios. Y la gracia, hermanos, jamás, escúcheme, será una licencia para pecar o vivir incorrectamente. Somos salvos por esa gracia. Y esto no es algo que nosotros aportemos o incluyamos. Es solamente de parte de Dios y de Dios derramándola en nuestros corazones. Nosotros somos completamente inmerecedores de ella, pero Dios decidió derramarla en la cruz del Calvario. Por eso Pablo la entendió, hermanos, muy bien y nos refirió varios pasajes para hacer énfasis que solo la gracia de Dios actuó poderosamente en él. Por ejemplo, Efesios 2, 8 y 9 nos menciona, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, aún la fe Dios la pone. Dice, pues es don de Dios, un don inmerecido, esa gracia, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que no, pues todo lo que hice y gracias a Dios me aceptó. No, dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia y han hecho división entre Dios y los hombres. Y los trapos de inmundicia eran aquellos como jergas que se usaban para limpiar las llagas de la lepra o como una toalla sanitaria, dice el Señor. Así son vuestras obras, pestilentas. Indiscutiblemente es algo que no merecemos la gracia. Pero hermanos, Dios la derrama en nuestras vidas y nunca como seres humanos podremos gloriarnos de que nosotros alcanzamos el favor de Dios por algo que vio en nosotros. Hermanos, en nosotros no hay nada bueno. Por eso necesitamos a Dios. Por eso necesitamos la gracia. Porque no podemos llegar a Dios por nosotros mismos, por nuestros propios medios. Tú y yo necesitamos la gracia. Pablo actuaba por esa gracia y nunca fue en vano en su vida. Fíjese, la aprovechó, la valoró, la vivió. Al contrario, en su vida la aplicó y la reflejó al apropiarla cada día. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, Pablo menciona, pero por la gracia, vea que un hombre con una vida equilibrada, sabía quién era en Dios. Ya sus cartas, sus credenciales quedaron atrás, quedaron como basura. Todo eso en cuanto a la ley, lo docto que era, dijo, ¿sabes qué? Lo hago a un lado. Y Pablo decía, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, no la había desperdiciado, la había valorado, la había usado grandemente para el Evangelio y para su vida. Y dice aquí, fíjese, antes he trabajado más que todos ellos. ¿De qué se refiere a los apóstoles? Sí, es verdad. Pablo trabajó más que todos ellos. Pablo fue el iniciador de los viajes misioneros. Pablo plantó muchas iglesias, hermanos. Pero Pablo dijo algo, pero no yo. Fíjese qué interesante, sino la gracia de Dios conmigo. Yo he trabajado más que ellos. No para gloriarse, decía, sino la gracia de Dios ha trabajado y me ha impulsado a seguir adelante. Y Pablo también nos menciona la manera en que Dios ahora le daba la oportunidad de serle fiel en el ministerio y que su gracia actuó poderosamente, ya que antes estaba ciego, pensando que estaba bien en cuanto a la ley. Recordemos que él era perseguidor, injuriador, asintió y consintió más que nada la muerte de Esteban. Pedía cartas para meter a la gente, a los cristianos en la cárcel y aún
matarlos prácticamente por el celo que tenían en cuanto a la ley. Y ahí en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 13 y 14 nos menciona: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, dice, porque lo hice por ignorancia, porque pensaba que estaba bien en cuanto a la ley, pero después entendió que no era así. Dice, en incredulidad. Pero fíjense lo que menciona aquí: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo. No la fe de Él ni el amor. El amor de Cristo derramado en su corazón, y la gracia fue muy abundante para con Él. Dios actuó con mucha gracia y Él la valoró. Pablo también llegó a entender que la gracia, hermanos, le ayudaría a vivir en los momentos más complicados de su vida, al ser capacitado plenamente por ella. Y Pablo recibió una capacitación única y más que todos los apóstoles, por la cual le fue puesto un aguijón en la carne. Ante el excesivo conocimiento adquirido, créame, cuando él defiende su apostolado, él menciona que le fue puesto un aguijón en su carne, la cual le ayudaría a no exaltarse a sí mismo. Ahí en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10, vea lo que nos menciona: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, dice, 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Se cree que era una enfermedad en sus ojos, porque menciona, si es posible, hubieran sacado sus ojos, dicen los eruditos. Pero fíjese cómo Dios lo enseña. Y me ha dicho: bástate mi gracia. Está diciendo el Señor: Pablo, mi gracia te es suficiente para vivir, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Está diciendo Pablo: cuando tú dejas de luchar en tus propias fuerzas, en tus propias capacidades, cuando ya eres débil, entonces puedo actuar porque me das el lugar. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios y me haga más fuerte. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Y fíjese, dice, en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo lo hacía fuerte cuando Pablo reconocía su incapacidad y que dejaba lugar a Dios. Al igual que nosotros, hermanos, somos fuertes cuando nosotros dejamos el lugar a Cristo y dejamos de luchar en nuestras propias fuerzas, en algunas alternativas que buscamos, nuestros propios medios, y dejamos lugar a Dios. Dios nos hace más fuertes cuando más débiles estamos. Así que Pablo llegó a entender y aplicar esa gracia inmerecida, mis hermanos. Ahora la pregunta: ¿y tú la has entendido o sigues justificando tus acciones para no cambiar? La gracia, hermanos, aunque inmerecida, jamás debemos abusar de ella. Al contrario, debemos valorarla y apropiarla cada día. Ella nos capacita para vivir plenamente en Dios. Espero que este devocional haya sido muy claro para ti, haya sido de bendición y que Dios haya hablado a tu corazón. Aprende a valorar la gracia y aprende a vivir por ella. ¿Quieres orar conmigo? Padre, gracias te damos por este bello día que nos permitiste este martes levantarnos y darnos cuenta de tu gran misericordia, pero también la forma que actúas con tanta gracia con nosotros. Es un don inmerecido. Por eso te pedimos que nos ayudes, Espíritu Santo, a valorarla, a entenderla y a vivirla cada día. Gracias por tu amor inmerecido, gracias por tu gracia derramada. La gracia se derramó sobre ti, Cristo, y gracias por derramarla sobre nosotros. Te bendecimos y esperemos que nuestros hermanos podamos entender y vivir para ti y vivir en equilibrio, de tal manera que entendamos que por la gracia de Dios somos lo que somos. Te bendecimos, Dios, te exaltamos, te damos alabanza y gloria y gracias, porque a través de esa gracia somos lo que somos, nos movemos, vivimos y actuamos en equilibrio, pensando adecuadamente de nosotros. Gracias, Dios, por esta noche que nos permites escuchar tu palabra y meditarla.
Gracias por esta noche que nos permitirás descansar. Y Señor, si mañana no despertamos, estamos en tu presencia. Si mañana, Señor, tú vienes por nosotros hoy en la noche, gloria a tu nombre. Sí, Señor, ven pronto, porque queremos ser revestidos de ese cuerpo glorioso. Queremos ser revestidos de esta naturaleza caída, de esa, Señor, día con día, de esa glorificación tan hermosa que nos está preservada en esos lugares celestiales. Padre, gracias por escucharnos, gracias por atendernos y gracias por ser nuestro Dios. Te bendecimos, te exaltamos y te damos alabanza y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Mat y es un placer estar cada noche contigo. Hay ocasiones que a veces ya no me da tiempo de subir el viernes el devocional. Voy a tratar de grabarlo porque tenemos reunión de mujeres y varones. Bueno, este viernes sí nos da tiempo, pero primeramente Dios, hermanos, estamos ahí para servirle. Bueno, estamos al pendiente y cualquier cosa que necesites a los teléfonos 22 23 81 11 73. Que Dios te bendiga, buenas noches y vive bajo esa gracia que Dios te ha dado. Bendiciones.